Saludos, queridos hermanos del Grupo Instrucción Teológica. Bueno, ya estamos en el tema número 27 de acercándonos a la geografía bíblica. En esta ocasión estaremos hablando de la parte de la tierra de Israel, porque ahí está dentro del contenido antiguo de su territorio lo que se llama Samaria. Cuando analizamos la geografía de la tierra de Israel, bueno, pues de norte hacia sur vamos en el lado izquierdo, dividido por el mar de Galilea y el Jordán. Nos vamos a encontrar de esta manera Galilea, Samaria y Judea, esas tres regiones muy importantes en ese mismo orden. Y en el lado derecho del Jordán vamos a encontrar de la parte de Transjordania los espacios que pues actualmente están siendo pues ocupados por estos grupos que rodean a Israel, pero que pertenecieron en su momento al territorio de Israel. Bueno, pues esta ocasión vamos a concentrarnos en Samaria, y para ello pues he querido invitar a nuestro hermano Pedro Pablo Arias. Es un hermano que conocemos por redes sociales de hace mucho tiempo. Él es pastor y misionero por unos 35 años de vida ministerial, así que tenemos a una persona con mucha experiencia ministerial. Es colombiano, británico, viviendo en Inglaterra desde hace unos 38 años. Ha fundado el ministerio Bendiciendo a las Naciones en Londres desde el 89. Está vinculado a Rich Beino, conocido comúnmente en América Latina como la HCJB, que es una radio mundial, la voz de los Andes. Ha sido periodista en radio y televisión y ha estado en los Juegos Olímpicos desde el 92. O sea, ha estado muy anunciando esas noticias y en varios mundiales de fútbol. En la actualidad hace un programa de televisión de deportes, Móvil 1, para el mundo hispano de los Estados Unidos y América Latina. Pero también el pastor pues ha tenido gran trayectoria en los medios de comunicación, y a mí me pareció bien que él sea la persona indicada para compartirnos este tema de hablemos de Samaria. Sé que va a ser de grande bendición, así que mi hermano Arias, pues este es su espacio, le dejo para que usted instruya al grupo, y sé que va a ser de mucha ayuda. Dios me lo bendiga, ya usted nos indica qué es lo que procede. Muchas gracias, Pastor Salomón, por la oportunidad para compartir en este prestigioso grupo de instrucción teológica sobre Samaria. Saludos especiales desde Londres, Inglaterra. Hemos tenido la oportunidad de visitar Samaria en varias ocasiones y es una región especial ubicada entre Jerusalén y Galilea. En tiempos bíblicos fue el centro del reino de Israel después de la división del reino de Salomón en dos partes. Como sabemos, la ciudad de Samaria es mencionada en varias ocasiones en la Biblia, y también la región que tiene una fascinante historia que desempeña un papel significativo en el contexto histórico y religioso del pueblo de Israel. He aquí algunos detalles interesantes. El nombre Samaria proviene de la palabra hebrea shomrom, que significa vigilancia o guarda. Este nombre se refiere a la ubicación estratégica de Samaria en una colina, lo que le permitía vigilar los caminos y controlar el acceso a la región. También se conoce como la ciudad de Omri, en honor al rey Omri, quien la fundó como capital del reino de Israel en el siglo IX a.C. Además, se le llama la ciudad de los samaritanos, debido a que la región estaba habitada por este grupo étnico. Como dije antes, Samaria se encontraba en el centro del antiguo reino de Israel, al norte de Jerusalén. La ciudad estaba ubicada en una colina, rodeada de montañas y valles.
La región era conocida por sus tierras fértiles y su clima templado. Como capital del reino de Israel, Samaria fue construida en una posición estratégica en el centro de una red de rutas comerciales que conectaban el Mediterráneo con el Mar Rojo y el Golfo Pérsico. La ciudad estaba dividida en dos partes: la ciudad alta, donde se encontraban los palacios reales y los edificios religiosos, y luego la ciudad baja, dedicada principalmente a la agricultura y la artesanía. Tras la muerte del rey Salomón, el reino unificado de Israel se dividió en dos: el reino del norte con Samaria como capital y el reino del sur con Jerusalén como su ciudad principal. A pesar de ser considerada una ciudad enemiga por los judíos en la época de Jesús, el mismo Jesús visitó Samaria y tuvo un encuentro importante con una mujer samaritana en un pozo. La historia de Samaria está entrelazada con profetas, reyes y eventos bíblicos, lo que la convierte en un lugar de gran relevancia espiritual. Más adelante vamos a hablar de los hallazgos arqueológicos y lo que es Samaria en la actualidad. A lo largo de la historia, Samaria fue conquistada y reconstruida varias veces por diferentes imperios y civilizaciones. En la actualidad aún se pueden explorar lugares históricos y arqueológicos en Samaria, lo que ofrece una experiencia única para aquellos interesados en la Biblia y su contexto. Habiendo dicho esto, vemos que Samaria es mucho más que un lugar geográfico. Es también un testimonio vivo de la historia y la fe que sigue inspirando a las personas hasta hoy. A lo largo de la historia, Samaria fue conquistada y reconstruida varias veces por diferentes imperios y civilizaciones, como los asirios, los babilonios, los persas, los griegos y los romanos. Sin embargo, la ciudad mantuvo su importancia como centro político, económico y religioso de la región hasta la llegada del cristianismo en el siglo IV después de Cristo y la posterior dominación musulmana en el siglo VII después del Señor Jesucristo. A pesar de que Samaria fue fundada por el rey Omri en el siglo IX a.C., fue durante la época de los reyes que Israel se dividió en dos reinos: el reino de Israel, con Samaria como capital, y el reino de Judá, con Jerusalén como capital. La división se produjo después de la muerte del rey Salomón, cuando sus hijos Rehoboam y Jeroboam lucharon por el trono. Jeroboam se convirtió en el rey de Israel y estableció su capital en Samaria. Los samaritanos eran un grupo étnico y religioso que habían adoptado una forma de judaísmo diferente al practicado en Jerusalén. Algo extraordinario que siguen haciendo hasta el día de hoy, dicen los pocos descendientes que aún quedan. La dinastía de Omri fue una de las dinastías más influyentes en la historia de Israel. Establecieron su capital, como dijimos antes, en la ciudad de Samaria, y su hijo Acab construyó un gran palacio allí. El palacio de Acab era imponente, con amplios patios, salones lujosos y una impresionante decoración. Era un lugar de poder y elegancia que reflejaba el prestigio de la dinastía. Además del palacio, Samaria era una ciudad que tenía una importante presencia de la cultura fenicia. Los fenicios eran un pueblo comerciante que se dedicaba a la navegación y el comercio marítimo. Su influencia en Samaria se reflejaba en la arquitectura y el arte. Los edificios públicos y privados estaban decorados con motivos fenicios, y los cultos y rituales religiosos también tenían influencia fenicia. La ciudad de Samaria fue un importante centro político, cultural y religioso durante los siglos VIII y VII a.C. Sin embargo, a pesar de su riqueza y prestigio, la ciudad fue conquistada por los asirios en el año 722 a.C. La conquista supuso el fin de la dinastía de Omri y el inicio de un periodo de declive y decadencia para la ciudad. A pesar de ello, entonces, después Samaria siguió siendo un importante centro de influencia cultural y religiosa en la región durante siglos. Los samaritanos eran un grupo étnico y religioso que habían adoptado una forma de judaísmo diferente al practicado en Jerusalén.
Según la tradición, los samaritanos eran descendientes de las tribus del norte de Israel que habían sobrevivido a la destrucción del reino por los asirios en el siglo VIII a.C. y habían mantenido sus propias tradiciones religiosas. Pero hay quienes dudan de ese background. Ahora, la relación entre los samaritanos y los judíos de Jerusalén fue tensa durante siglos. Los judíos consideraban a los samaritanos como herejes y los samaritanos veían a los judíos como arrogantes y opresores. La tensión se hizo más intensa durante la época del Segundo Templo, cuando los samaritanos construyeron su propio templo en el monte Gerizim y los judíos lo consideraron una blasfemia. A pesar de las diferencias religiosas y étnicas, los samaritanos y los judíos compartían muchas similitudes culturales y lingüísticas. Ambos grupos hablaban hebreo y arameo y tenían una historia común. La influencia samaritana puede ser vista en la literatura y la religión judías, y la influencia judía puede ser vista en la literatura y la religión samaritanas. Hoy en día hay aproximadamente 800 samaritanos viviendo en el mundo, principalmente en los asentamientos de Nablus y Olón en Israel. La comunidad samaritana continúa practicando su propia forma de judaísmo y manteniendo su propia tradición religiosa y cultural. Entonces, en el origen de Samaria y contexto sociocultural, vale la pena hacer énfasis en que la dinastía de Omri estableció su capital en Samaria y su hijo Acab construyó un gran palacio allí. También se cree que la ciudad tenía una importante presencia de la cultura fenicia. Bueno, Samaria es mencionada en varias ocasiones en la Biblia. Si vamos al Antiguo Testamento, es mencionada en varios pasajes como la capital del reino de Israel. La ciudad fue fundada por Omri, el sexto rey de Israel, quien decidió establecerla como su capital en el año 880 a.C., durante su reinado. Omri construyó una fortificación alrededor de la ciudad para protegerla de posibles ataques enemigos. La ciudad de Samaria también es famosa por haber sido el escenario de varios encuentros entre los profetas Elías y Eliseo con la realeza israelita. En uno de estos encuentros, Elías tuvo un enfrentamiento con la reina Jezabel, quien intentó matarlo después de que éste desafiara a los profetas de Baal. En otro de estos encuentros, el profeta Eliseo sanó a un comandante sirio de la lepra, lo que llevó a la conversión de este comandante al monoteísmo. Además, se menciona que el rey Acab construyó un palacio en Samaria para su esposa Jezabel. Este palacio era conocido por su lujo y opulencia, y fue motivo de envidia para muchos de los nobles de la corte de Acab. A pesar de que el palacio fue destruido por los asirios en el siglo VIII a.C., su legado aún se siente en la cultura y la historia de esta antigua ciudad israelita. Durante la cautividad babilónica, Samaria fue conquistada por los babilonios y gran parte de la población fue deportada a Mesopotamia. Esto significó una gran pérdida para la ciudad de Samaria, que perdió gran parte de su importancia. Aunque algunos samaritanos permanecieron en la región, la ciudad perdió gran parte de su relevancia y se convirtió en una ciudad secundaria. Luego, tras el retorno de Babilonia, la enemistad entre los judíos y los samaritanos se intensificó debido a las diferencias religiosas y culturales entre ambas comunidades. Estas tensiones se mantuvieron durante muchos siglos y dicen que todavía se pueden sentir en la región hoy en día. Tras el retorno de Babilonia, los judíos fielmente religiosos que regresaron a Jerusalén rechazaron la oferta de los samaritanos de participar en la reconstrucción del templo de Jerusalén. Esto provocó una enemistad duradera entre los judíos y los samaritanos, que se refleja en varios pasajes de la Biblia. La enemistad se debió en parte a las diferencias religiosas entre los samaritanos y los judíos, aunque ambas comunidades compartían algunas creencias y prácticas religiosas. Había también diferencias significativas en sus tradiciones y costumbres. Los samaritanos consideraban al monte Gerizim como el lugar sagrado donde se debía adorar a Dios,
mientras que los judíos consideraban a Jerusalén y el templo como el centro de su religión. Esta diferencia religiosa llevó a una división y enemistad en la región. Los judíos consideraban a los samaritanos herejes y apóstatas, mientras que los samaritanos veían a los judíos, como dijimos antes, con su arrogancia, inflexibles y fanáticos. Esta tensión se mantuvo durante muchos siglos y se refleja en varios pasajes de la Biblia, como en la historia de la mujer samaritana en el pozo, cuando encontró a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero antes de pasar al Nuevo Testamento, vale mencionar los montes Gerizim y Ebal. Son dos prominentes elevaciones en la región histórica de Samaria, situados uno frente al otro, cerca de la ciudad de Siquem. Estos montes tienen un significado especial en la Biblia. Cuando los judíos entraron en la tierra prometida, se les instruyó a realizar un ritual en estos montes. Monte Gerizim simbolizaba bendición, mientras que Monte Ebal representaba maldición. Los sacerdotes recitaban principios morales en voz alta para que todo el mundo los escuchara, bendiciendo al pueblo desde Gerizim y pronunciando maldiciones desde Ebal. Bueno, la tradición describe a Gerizim como exuberante y fértil, mientras que Ebal es rocoso y estéril. Este contraste visual refleja las consecuencias de nuestras elecciones: seguir el camino del bien y la conexión con Dios, Gerizim, o abrazar la maldad y la negatividad, Ebal. En resumen, estos montes, para los israelitas, tienen un profundo significado espiritual y simbolizan las opciones que enfrentamos en la vida: bendición o maldición, abundancia o esterilidad. En el Nuevo Testamento, Samaria es mencionada en el Evangelio de Juan como el lugar donde Jesús tuvo un encuentro con una mujer samaritana en un pozo. Esta es una de las historias más famosas de Jesús, ya que muestra su compasión y su voluntad de hablar con aquellos que son considerados marginados por la sociedad. Durante su conversación con la mujer samaritana, Jesús habla del agua viva, que es la vida eterna que se encuentra a través de la fe en Él. Después de su resurrección, Jesús también envió a sus discípulos a predicar el Evangelio en Samaria. Los discípulos inicialmente se mostraron reacios, ya que los samaritanos eran considerados por los judíos como impuros y herejes. Sin embargo, después de recibir la instrucción de Jesús, los discípulos cumplieron su misión y predicaron el Evangelio en Samaria. Y para sorpresa de ellos, ya como sabemos, muchos samaritanos creyeron en Jesús como el Mesías, lo que muestra que la gracia y el amor de Dios son para todos, sin importar su origen o su pasado. La historia de Samaria en el Nuevo Testamento es usada por el Señor como una historia de compasión, amor y redención. Entonces, en el Nuevo Testamento, Samaria desempeña también un papel significativo en la expansión del reino de Cristo. El libro de los Hechos es protagonista hablando de esta región, por ejemplo, en el capítulo 8, con la llegada del Espíritu Santo en Samaria. El libro de los Hechos narra cómo Felipe predicó el Evangelio en Samaria y muchos creyeron en Cristo y fueron bautizados. Lo más sorprendente fue que, al orar por ellos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos en una poderosa manifestación. Hechos comienza donde termina el Evangelio de Lucas, con Jesús ascendiendo al cielo y dando instrucciones a sus discípulos. Entonces Lucas conecta ambos libros y proporciona una vista previa de lo que vemos a lo largo del libro de los Hechos. Y así, el Evangelio se extendería desde Jerusalén hasta Judea, Samaria y los confines de la tierra. En resumen, Samaria en el Nuevo Testamento representa compasión, redención y la expansión del mensaje de Cristo a todas las naciones. Un recordatorio de cómo este reino ha continuado expandiéndose a lo largo de los siglos. Durante la época romana, Samaria fue un importante centro comercial y de producción de aceite de oliva. En el siglo II, después del Señor Jesucristo, la ciudad fue reconstruida y renombrada como Sebaste por el rey Herodes el Grande, quien le dio este nombre en honor del emperador Augusto. Sebaste se convirtió en una ciudad importante y floreciente durante los siglos II y III después de Cristo, y se construyeron muchos edificios y monumentos en la ciudad durante este tiempo. Después de la caída del Imperio Romano,
Samaria pasó a formar parte del Imperio Bizantino. Durante este tiempo, la ciudad se convirtió en un importante centro de peregrinación, ya que se creía que el pozo de Jacob estaba ubicado cerca de la ciudad. El pozo de Jacob era un lugar sagrado para los judíos y se creía que tenía propiedades curativas. En la época ya musulmana, Samaria floreció como importante centro de producción de aceite de oliva y se construyeron numerosas mezquitas en la ciudad. La ciudad fue conquistada por los cruzados en el siglo XII y se construyeron varias iglesias en la ciudad durante este tiempo. Sin embargo, la ciudad fue capturada por los musulmanes en el siglo XIII y la mayoría de las iglesias y los edificios cristianos lamentablemente fueron destruidos. En la época otomana, Samaria se convirtió en un importante centro administrativo y se construyeron muchos edificios gubernamentales y militares en la ciudad. Durante la Primera Guerra Mundial, la ciudad fue capturada por las fuerzas británicas y después de la guerra se convirtió en parte del mandato británico en aquella época mal llamado de Palestina. Bueno, y para terminar hablemos de la Samaria hoy en día. Samaria es una región montañosa en el centro de Israel, habitada principalmente por judíos ortodoxos y colonos. La ciudad de Samaria fue reconstruida en la época moderna y es conocida como Sebastia. Samaria también es un importante sitio arqueológico donde se han descubierto numerosos restos de la época bíblica y romana. Sobre los lugares para visitar, conociendo la importancia de Samaria en estos tiempos modernos, además de visitar el sitio arqueológico de Sebastia, donde se pueden ver los restos del Palacio de Omri, el templo samaritano y la fortaleza de Herodes el Grande, los visitantes también ven otros sitios interesantes, como por ejemplo el monte Gerizim, donde se encuentra el santuario samaritano, un lugar sagrado para la comunidad samaritana. Desde allí se puede disfrutar de unas vistas impresionantes del valle de Siquem y del territorio circundante. No muy lejos de allí se puede visitar otros lugares donde se encuentra una iglesia bizantina, visitar un pueblo donde se elabora el aceite de oliva siguiendo técnicas tradicionales. Es una visita realmente agradable. Terminamos diciendo que Samaria es un lugar con una rica historia en la Biblia y en la historia de Israel. Desde su fundación como capital del reino de Israel hasta su importancia en la época romana, Samaria ha sido un lugar clave en el desarrollo de la religión y la cultura judía. Hoy en día, Samaria es un importante sitio arqueológico y un lugar de gran importancia para los judíos y los cristianos. Muy bien, amados, seguimos con este tema de Samaria. Alguna vez un hermano de la iglesia me preguntó por qué Samaria hoy en día ya no existe. Mi respuesta es que seguía existiendo, obviamente, pero que en estos últimos tiempos se le ha cambiado de nombre y ahora se le llama Cisjordania. Es la razón por la cual Israel reclama derechos históricos y religiosos en Cisjordania como una tierra ancestral del pueblo judío. Además, también dice que su presencia allí, especialmente en el Valle del Jordán, es estratégicamente vital para su autodefensa. Ha sido siempre un tema muy sensible de gran discusión a nivel internacional. Mientras que se ponen muchos peros y los asentamientos son un tema delicado para muchos, Israel indica que los asentamientos no son un obstáculo para la paz y que deberían formar parte de Israel bajo cualquier acuerdo de paz con los palestinos, ya sea que estén anexados o no. No es un tema fácil de entender en términos modernos. Samaria, que se utilizó para describir la sección media norte de la tierra en el plan de partición de la ONU para los palestinos en 1947, se convirtió en término administrativo en 1967. En ese año, los funcionarios israelíes definieron Cisjordania como el área de Judea y Samaria, de la cual toda el área al norte del distrito de Jerusalén se denomina Samaria. Actualmente en el ámbito internacional, este territorio y el de la antigua Judea, ambos habitados predominantemente por palestinos, se conocen con el neologismo Cisjordania, el territorio más acá del río Jordán.
creado tras la anexión jordana de este territorio después de la Guerra de Independencia de Israel de 1948, mientras que en el sistema administrativo israelí recibe el nombre de Área de Judea y Samaria. Los asentamientos israelíes en territorios palestinos como Cisjordania y Jerusalén Oriental han sido una de las mayores fuentes de disputa entre ambos. Para una parte de la comunidad internacional es ilegal que Israel instale a sus ciudadanos en tierras ocupadas en la Guerra de los 6 días en 1967. Sin embargo, Estados Unidos anunció que deja de considerar ilegales los asentamientos judíos en Cisjordania, lo que ha generado controversia y tensiones. Nada fácil de entender. Entonces, como ya lo hemos dicho antes, Samaria es una región histórica y bíblica en el centro de Israel. Aunque en tiempos modernos se le conoce principalmente como parte de Cisjordania, su ubicación geográfica es relevante para comprender su contexto histórico y bíblico. La antigua ciudad de Samaria se encuentra aproximadamente a 54 kilómetros al norte de Jerusalén y a unos 32 kilómetros al este del Mar Muerto. Estratégicamente, ubicada en una colina empinada, Samaria estaba cerca de una importante carretera que conducía a la llanura de Charón en la costa y otra que se dirigía hacia el norte a través del valle de Jezreel hasta Fenicia. Con respecto al significado bíblico, es bueno hacer énfasis. La región de Samaria corresponde en gran medida a las asignaciones bíblicas de las tribus de Efraín y la mitad occidental de Manasés. Incluye la mayor parte de la región del antiguo reino de Israel, que estaba al norte del reino de Judá. Con respecto a los nombres actuales, los palestinos se refieren a esta región en árabe como Samirá o Monte Nablus. En el sistema administrativo israelí se conoce como el área de Judea y Samaria, y toda el área al norte del distrito de Jerusalén se denomina Samaria. En resumen, es evidente en la Santa Escritura que Samaria tiene una rica historia bíblica y cultural, aunque su estatus actual está vinculado a la política y la disputa territorial en la región de Cisjordania. Hace exactamente 104 años, en abril de 1920, Francia y el Reino Unido llevaron a cabo la Conferencia de San Remo en una pequeña población de la Riviera italiana. El objetivo de esta conferencia era oficializar el reparto del Medio Oriente otomano tras la Primera Guerra Mundial. Durante esta reunión se tomaron decisiones que tuvieron un profundo impacto en la región y que aún resuenan en la actualidad. En el acuerdo resultante, París se quedó con Líbano y Siria, mientras que Londres, donde yo vivo, tomó el control de Irak y Palestina. Este reparto entre las dos grandes potencias coloniales sentó las bases de las actuales fronteras en Medio Oriente. Sin embargo, también generó problemas, ya que muchas de las decisiones tomadas en la repartición de la tierra no fueron distribuidas de la mejor manera. Las consecuencias de estas decisiones siguen siendo evidentes en los conflictos actuales en Israel, Líbano, Irak y Siria. Entonces, como ciudadano del Reino Unido y viviendo en Londres, pienso en este pasaje de Joel que no está muy lejos de cumplirse. Joel 3, versículo 2. Reuniré a todas las naciones y les haré descender al valle de Josafat. Allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo, de Israel, mi heredad, al cual ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Aquí dice que el Señor reunirá a todas las naciones en el valle de Josafat, otra situación geográfica situada cerca de Jerusalén. Desde el siglo IV de nuestra era se dio ese nombre al valle de Cedrón, al sureste del templo. Dice también este versículo que Él entrará en juicio con ellas a causa de mi pueblo, de Israel, mi heredad, al cual ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. ¡Wow! Recordemos también que el Señor Jesucristo dijo en su discurso del Monte de los Olivos, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, que Él juzgará a las naciones y que lo hará de acuerdo con la forma en que ellas hayan tratado a su pueblo.
Muy bien, amados del grupo de instrucción teológica, quiero terminar con este testimonio. Actualmente en Samaria hay seguidores de Jesús, no muchos, pero los hay, y le predican tanto a judíos como a árabes sobre el amor de Jesús y su plan de salvación. No es fácil servir al Señor en Tierra Santa. Desde hace un poco más de 10 años hemos visitado y apoyado a David y a Lea en Ariel, Samaria. Le he pedido esta semana que nos envíe un saludo desde Samaria, y antes de pasar su audio, les cuento. Fue justo antes de la festividad de Purim, en marzo del año 2008. Las familias de todo Israel recibían paquetes tradicionales para la festividad, llenos de dulces y productos horneados caseros. La familia Ortiz en Ariel, una familia de creyentes judíos y líderes de una congregación, recibió un paquete regalo de este tipo, envuelto con colores brillantes para la festividad de Purim, y lo dejó en la puerta de su apartamento. David y Lea Ortiz no estaban en casa en ese momento, pero su hijo menor, Amí, sí. Así que abrió el regalo para sacar una de las golosinas que había dentro. Lo que no sabía era que en su interior había una bomba que estaba preparada para explotar cuando se abriera el paquete. La bomba fue enviada a la familia Ortiz sencillamente porque eran seguidores del Mesías Yeshua. El hombre ortodoxo radical que odiaba a Yeshua y a cualquiera que lo siguiera tenía la intención de matar a cualquiera en su camino. A mí resultó gravemente herido por la explosión y el primer piso del modesto apartamento de la familia casi destruido por completo. Yacía inconsciente en el suelo junto a la mesa del comedor, donde había colocado el paquete para abrirlo, cubierto de quemaduras de 3er grado y sangrando profusamente por sus heridas abiertas. La explosión voló todas las ventanas del primer piso, lo que alertó a los vecinos de que algo terrible acababa de suceder. Cuando llegaron los equipos de emergencia, encontraron a Amí luchando por su vida. Después de un año increíblemente difícil de numerosas cirugías complicadas, injertos de piel y fisioterapia dolorosa, Amí se recuperó milagrosamente. Hoy es un joven sano y brillante que está muy agradecido de estar vivo. Incluso volvió a jugar al baloncesto, su deporte favorito, y fue incluido para jugar en un equipo universitario en los Estados Unidos. La misericordia del Señor convirtió algo que tenía como objetivo traer muerte y destrucción en algo que trajo avivamiento a la familia Ortiz y a su congregación. Como dijo un creyente judío, de hecho esta prueba fortaleció a todo el cuerpo del Mesías en Israel y como resultado nos unió a todos. Aquí, amados, la voz de David. Él es originario de Puerto Rico, es gentil, su esposa es judía, Lea. Y luego, enviaré unas fotos y vídeos de cómo esta noticia en su tiempo fue registrada por los informativos y programas internacionales, especialmente en los Estados Unidos de América. Como dije en la introducción de hoy viernes, históricamente Ariel se ubica en la antigua región bíblica de Samaria. En hebreo, Ariel significa león de Dios, nombre que se utiliza como símbolo de valor y es el emblema de la tribu de Judá. En la Biblia, Ariel es uno de los nombres de Jerusalén y se identifica con el templo de Jerusalén. Isaías capítulo 29 comienza registrando que en esta ciudad habitó David. Bien, amados, aquí terminamos la exposición entonces sobre Samaria. Espero haya sido de beneficio para todos ustedes. Muchísimas gracias de nuevo, Pastor Salomón. Y a todos, el Señor les bendiga. Dios los bendiga, familia en Jesús. Soy el pastor David Ortiz. Nací en Puerto Rico, pero me crié en Nueva York y me crié entre los judíos religiosos. En el 65 recibí el Señor. En el 66 me casé con una judía mesiánica. Tuvimos 3 chicos en Nueva York y de ahí emigramos a Israel. En Israel tuvimos otros 3 muchachos y entonces ahora tenemos 9 nietos.
Cuando llegamos a Israel, el propósito fue para ir a un lugar donde no había iglesia. Porque Pablo dice que él fue a sitio donde no había iglesia. De ahí decidimos no ir para Jerusalén ni en el norte donde había iglesia. Hicimos la decisión de vivir aquí en el pueblo de Ariel, en Samaria, donde no había iglesia. Y por la gracia del Señor, nosotros éramos 4 cristianos. Ahora somos 60 cristianos ahora en el pueblo de Ariel. También tenemos 250 musulmanes, porque nosotros también trabajamos entre los musulmanes. Con los musulmanes me ponieron un cuchillo en mi espalda, me tiraron una botella de gasolina, me cayeron encima una vez, entonces me tiraron un tiro. Pero para gracia del Señor, llegaron muchos musulmanes a recibir a Jesús aquí en Samaria. Tengo un dicho que dice, si una persona tiene miedo, muere todos los días. Si no tiene miedo, solamente muere solo una vez. Y como dice la Escritura, el Señor no ha dado a nosotros un espíritu de miedo, ¿no? Pero para echar para adelante en el nombre del Señor. También vivimos el lado de los samaritanos. Hay como 60 familias samaritanos de Samaria. Y ellos, por la gracia del Señor, estamos hablándole a ellos, tratando con ellos, explicándole el Evangelio. Uno de ellos recibió el Señor por la gracia de Dios. Entonces tenemos una iglesia aquí. Entre los judíos tuvimos un problema que me ponían una bomba en mi casa, que casi mató a mi hijo hace como 16 años atrás. Pero para gracia del Señor, tuvimos firme, y el perdón es bien importante. Cogieron a la persona que puso la bomba y hicimos una decisión como familia de perdonar. Porque cuando una persona no perdona, uno pierde el poder de Dios en su vida. Uno no puede oír de Dios. Entonces también, si una persona no perdona, el Señor no puede tratar con esa persona que te hizo el daño. Para gracia del Señor estamos aquí en Samaria. Ahora estamos en tiempo de guerra. Vía misiles. Un misible cayó aquí en el pueblo. Y hace como 2 días atrás llegaron unos cuantos misiles aquí también. Pero ese es el mejor tiempo. Hablar del Señor. Hablar de la gente del Señor. Porque cuando la gente no tiene seguridad de su salvación, es el mejor tiempo hablar del Señor. Aquí me despido. Dios bendiga a todos. En el nombre de Jesús. Amén.